Un saludo muy especial a todos los televidentes, radio oyentes e internautas en este día, domingo 28 de agosto, dándoles la bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática, que vamos a desarrollar este día con mis hermanos Óscar Zazueta y Carmelo Ramírez. Hermano Óscar, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, pastor, le agradezco mucho la invitación que me ha hecho este día domingo para tener el repaso de la lección. Creo que ya tenía un tiempo de no estar aquí con ustedes, pero le agradezco mucho que tengo esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con todos nuestros hermanos que nos están viendo por los diferentes medios que gracias a Dios Él nos ha dado, y estamos muy alegres de estar aquí con ustedes. Amén. Hermano Carmelo, ¿cómo está usted? Bendecido y como decimos mucho, y en victoria, Amén. ¿verdad? Porque realmente es un privilegio, hermanos, poderle servir al Señor, estar aquí también ante los varones y primeramente pues darle gracias a Dios que nos permite participar en estas lecciones que son muy importantes. Aparte de eso, hermanos, pues como dice el hermano Ángelo, ¿verdad? Tenemos para esta semana el himno 270, anhelo ser limpio y completo, Señor, que va de acorde también a la lección, y también pues no se olviden de darle el dedito para arriba, así es que entre más, ¿verdad?, podamos hacerlo, y si no, pues también hay que aprenderlo, ¿verdad?, porque parece que se tiene uno que meter a algo allí, pero así es que podamos aprender, porque estas lecciones, hermanos, nos hablan más profundamente acerca de un verdadero discípulo del Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Nos encontramos aquí en Shepherd, Texas, en pleno tratamiento de nuestros pacientes que tenemos. Mi hermano Óscar Zazueta vino para ser aquí un misionero voluntario durante 15 días, y nuestro hermanito Carmelo nos está ayudando con la electricidad en el edificio que ustedes ven ahí en la pantalla, que por la gracia del Señor pues lo tenemos en ese estado de avance en la construcción. El hermano Carmelo está por dentro poniendo lo que son todos los cables para que podamos tener en algún momento ya la electricidad. Y mientras ese edificio se está construyendo, nosotros estamos atendiendo a los enfermos hospedados en unas RV, que son unos vehículos de remolque, que son casitas de remolque que las tenemos estacionadas acá. Y aquí los tenemos hospedados y se les da los tratamientos, digamos, con los remedios naturales de Dios, como siempre lo he dicho, completamente gratis. Gracias al Señor que se puede hacer la obra así, porque Él toca corazones de hermanos y hermanas como usted que nos está mirando y que de repente pues han sentido ese llamado para mandar aquí diezmos, ofrendas y donaciones para que hagamos esta obra de caridad con nuestro prójimo, atendiéndole gratuitamente en este centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Si usted quisiera unirse a nosotros, porque nunca lo ha hecho y quiere aportar, ahí está en la pantalla las maneras de cómo usted puede hacerlo. Puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, o puede enviar por la aplicación Cele utilizando el teléfono 214-881-4029. Igual puede enviarlo por PayPal a la cuenta de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com, o por Western Union o RIA si pide información de cómo hacerlo al número de WhatsApp +1 214-881-4029, que es el teléfono que este servidor tiene para poder orientar a los hermanos y hermanas que quieran unirse a este ministerio que hace la obra de predicación del mensaje de los Tres Ángeles por radio y televisión, y de atención gratuita a los enfermos, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, la Reforma Pro Salud. Ya, como ya he dicho, muy pronto, primero Dios, cuando se termine aquí de construir, nos pasaremos a México y a Colombia, ya que los dos terrenos que nos están dando, esperamos pronto tener ya los papeles, digamos, en regla para poder tomar posesión de esas tierras que han sido ofrecidas, y cuando ya tengamos esos terrenos, entonces vamos a también levantar ahí un centro de estilo de vida
en México y en Colombia. Así que aquellos hermanos mexicanos que quieran tener un lugar gratuito para atender a los enfermos como centro de estilo de vida, pues no dejen de apoyar este ministerio. Únanse a nosotros con diezmos, ofrendas y donaciones para que esto sea posible. Y en México y en Colombia, por ahora, también levantemos este monumento de amor al prójimo a través de la atención gratuita con la obra médica misionera. Amén. Gracias a los que escuchen este llamado y se unan a nosotros con las formas que están ahí en la pantalla de ayudar. Dios les bendiga y no nos dejen solos. Únanse a nosotros para que podamos hacer esta obra en todas partes donde Dios nos lo mande. Vamos a orar y voy a pedir a mi hermano Carmelo que haga la oración. Nuestro hermano Zazueta no se va a poder arrodillar porque él tiene un problema en la rodilla. Él se va a quedar así como está. Pero nuestro hermano Carmelo y este servidor sí lo vamos a hacer. Amén. Así que vamos a arrodillarnos. Querido Padre y bondadoso Señor que está en los cielos, santificado sea su nombre. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por su amor y sus cuidados, dándole las gracias porque nos permite, Señor, ser parte de estas transmisiones de la escuela sabática, amén, en las cuales, Señor, pues sabemos, Señor, que necesitamos todo esto, Señor, que estamos estudiando en nuestra vida diaria. Y también, Padre bendito, sea con todos los que nos ven, con los que nos escuchan, que sean también de bendición. Y Padre, pues si hay algunas personas que también están enfermas, en sus manos se las dejamos. Acompáñenos pues, quédese también con los jóvenes en los controles, tanto con Efraín como con Gabriel. Amén. Y ayúdenos, Padre, a que siempre seamos obreros eficientes en su viña. Gracias por todo. Levántenos en paz y con su bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Solo motivos puros es el título de la lección para esta semana. ¿Y qué quiere decir ese título? Bueno, que en el contexto de la mayordomía, eso es lo que le debe caracterizar a todo mayordomo. En sus relaciones con los demás, solo motivos puros. Si eso nos caracteriza como mayordomos, imagínense ustedes la clase de hermanos que seremos, la clase de cristianos que seremos, la clase de esposos que seremos, si lo que nos caracteriza es solo motivos puros. De manera que esta lección va prácticamente a mostrar el amor en su plenitud. Qué interesante, hermanos, cómo en la mayordomía nos hemos ido a estos temas que no se tocan algunas veces y que son elementales, son esenciales para saber que uno realmente sí está en la línea o en la senda correcta. Bajo ese título, solo motivos puros, nosotros vamos a ver este día que debemos vigilar nuestra conducta. Porque a veces la conducta que mostramos, pues se ve como que no son motivos puros los que nos mueven a ese comportamiento. De manera que siempre, basados en lo que es el amor, que nos dice hermano Zazueta, por favor, el versículo de memoria, para ir poniendo en esto de la conducta, nuevamente, la base que debe ser el amor. Sí, ahí en el libro de Primera de Corintios 13:5, y yo creo que es la primera parte, dice: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. Todo el capítulo 13 de Primera de Corintios, yo estoy seguro que todos nosotros lo hemos leído muchas veces durante nuestra vida cristiana. Hablando del amor, y aquí en el versículo 5, nos está diciendo que el amor nunca va a ser algo que vaya en contra de los mandamientos de Dios. Nunca va a ser algo que hiera a Dios, y por ende tampoco a nuestros semejantes. Es un amor que nunca va a buscar lo de uno, sino que más bien va a buscar el bien
de otros. Y ese es un concepto, tanto pastor, hermano Carmelo, que es muy difícil a veces de aplicar en nuestras propias vidas. Yo hablo por mí mismo y yo sé que muchas veces yo he batallado con esto, porque el que Dios nos esté diciendo a cada uno de nosotros que el amor que fluye de nuestras vidas debe de ser un amor inclusive donde nosotros no solamente estemos buscando el bien de nosotros, sino más bien debemos de estar buscando el bien de nuestros semejantes. Y nosotros como seres humanos caídos que tendemos a ser egoístas, donde nosotros mismos nos queremos exaltar, el aplicar este versículo que aquí nos está diciendo debe de conmovernos a cada uno de nosotros, de tomar el ejemplo que Cristo nos dejó cuando Él vino en esta tierra. Porque el amor que Él le mostró a cada ser humano con el que se encontró fue precisamente un amor que no hacía nada indebido, y fue un amor que nunca buscaba el bien de Él mismo, sino que siempre Él buscaba el hacerle el bien a cada ser humano con el cual Él se encontraba. Es interesante esta expresión, no busca lo suyo, porque lo que tiene que entenderse es de que no es egoísta. Miren, no busca lo suyo. Debe verse en ese contexto del egoísmo, porque hay cosas que sí se tienen que buscar. Por ejemplo, usted tiene que buscar su comida, usted tiene que buscar su trabajo, usted tiene que buscar sus estudios. Hay cosas que son suyas y nadie las va a buscar por usted, usted las tiene que buscar. Pero cuando se trata de la relación con su semejante, el no buscar lo suyo es en el contexto de no ser egoísta, de no pensar solo en usted y no en los demás. Hermanos, el verdadero amor es aquel donde uno siempre tiene que ver por el otro, por el prójimo, por el semejante. Y como decía mi hermano, quedamos a deber en este punto, porque hay mucho egoísmo todavía en los que decimos ser cristianos. Por eso el don profético, hermano Carmelo, en esta notita que viene después del versículo de memoria, la hermana Guay habla de eso, en el contexto de no buscar lo suyo. ¿Qué dice ella allí? Dice, bueno, aquí en la Review and Herald del 23 de diciembre de 1890, es un párrafo cortito pero al punto. El camino hacia el paraíso no es el de la exaltación propia, sino el del arrepentimiento, la confesión, la humillación, la fe y la obediencia. Hermanos, estas palabras, ¿verdad? Aunque son 4, son 5, pero cada una trae un significado muy grande, en el cual si le ponemos atención, ¿verdad? Pues en algunas de ellas, pues nosotros mismos necesitamos mucho ver, por ejemplo, en esta de la humillación, ¿verdad? La obediencia, la fe, el arrepentimiento y la confesión, pues son palabras que se pueden decir tan fácil, pero cuando uno las practica, cuando uno las vive, es muy diferente. ¿Por qué? Porque para nosotros, yo siempre lo digo en lo personal para mí, ¿verdad? Yo viví muchos años en la carne, entonces se hacen unos hábitos bien fuertes, hermanos, que cuando uno ya camina con el Señor, poco a poco, pues es parte de la santificación, pero poco a poco esos rasgos, esos hábitos se tienen que ir quitando. Y eso, como dijo aquí el varón, ¿verdad? Esto no se predica, hermanos, en las iglesias, no se predica. Sí escuchamos mucho esto de 1 Corintios 13, pero como que aplicándolo nomás en segundo término, pero no lo aplicamos en nosotros mismos, cómo estamos, porque nuestra conducta quiere decir mucho, hermanos, quiere decir mucho. Si en verdad el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, automáticamente tiene que salir estos frutos del Espíritu. Y si no, pues pongámonos a pensar, ¿verdad? Y pidámosle al Señor que nos ayude. Cada uno de nosotros sabemos nuestras debilidades, sabemos en qué estamos mal. Así es que el Señor nos bendiga y nos ayude.
Si calificáramos el amor, bien podríamos calificar estos versículos como el amor perfecto. El amor perfecto es aquel que no hace nada indebido y que no busca lo suyo. Miren, no buscar lo suyo involucra abnegación, involucra negarnos a nosotros mismos, involucra pensar más en los demás que en nosotros. Y que no hace nada indebido. El amor es aquel, hermanos, aquel tipo de amor que se comporta adecuadamente, que actúa con decoro, es decir, que respeta, que no humilla a los demás. Una persona cuyo amor no hace nada indebido es aquella que, por ejemplo, no humilla a su esposa delante de los hijos, no humilla a su esposo delante de los hijos, respeta la autoridad. Yo no entiendo cómo hay padres que a veces hacen decisiones con sus hijos ignorando a su esposa, o como hay esposas que hacen decisiones con sus hijos ignorando al esposo. Díganme ustedes si ese amor está correcto. Ese es un amor indecoroso porque no está actuando adecuadamente, no está respetando a su pareja. Y ya no digamos cuando estamos en la mesa y tendemos a humillar al hijo por lo que dijo, o tendemos a humillar a la esposa o al esposo. Eso es indecoroso. El amor que no hace nada indebido es aquel que lo hace todo con decoro, con respeto, con educación, y que busca no humillar a nadie en público. Hermanos, el respeto es algo que tiene necesariamente que manifestar una persona que es un mayordomo de Dios y que está movido por motivos puros. Esa es una característica del amor en lo que se refiere a la conducta general, como dice aquí ya en el día domingo, una característica de alguien que se comporta adecuadamente. Pero hermano Carmelo, cite por favor algunos ejemplos de conducta indecorosa que deberíamos reconocer como una advertencia. Bueno, vamos a Gálatas 2:11 al 13 y después Santiago 2 del 1 al 4 y el 8 y el 9. Gálatas 2 del 11 al 13. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que llegaron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y vamos a leer de una vez aquí lo que dice Santiago 2, del 1 al 4 y el 8 y el 9. Santiago 2, del 1 al 4 y el 8 y el 9 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices: siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre: quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Ahora el 8 y el 9 dice: si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Al estar leyendo yo estos versículos, hermanos, pues
me siento mal, ¿verdad?, decirlo, pero es la verdad. Yo muchas veces, ¿verdad?, después me doy cuenta de que hago acepción de personas. Aún, no nomás en el trabajo, no nomás en algunas partes, aún en la misma iglesia, hermanos. Aún en la misma iglesia, ¿verdad? Muchas veces veo a ver dónde me voy a sentar, y si veo a alguien que por ahí como que no, ¿verdad?, pues busco por otro lado, hermanos, donde alguien me caiga bien. Y eso pues realmente no está bien ante los ojos de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo es cualquiera, no son algunos favoritos, no, es cualquiera, hermanos. Cualquier persona es nuestro prójimo. Así es que hay que respetar, hay que amarlos, porque la lección anterior decía motivados por el amor, pero ya esta dice que después de que hemos sido motivados por el amor, ¿qué debe de salir de nosotros? Motivos puros, donde uno mismo sea transparente con las personas, donde uno mismo sea, ¿verdad?, espontáneo al saber que, como dice la regla, ¿verdad?, haz con otros lo que quieras que hagan contigo. Así es que, y también lo contrario, ¿verdad? No hagas con otros lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces ahí es donde nosotros debemos de darnos cuenta que cuál es la verdadera religión, cuál es el verdadero discípulo del Señor. Es aquel que no hace acepción de personas. Así el apóstol Pablo y Santiago han presentado ejemplos de actitud indecorosa, ejemplos de un tipo de amor que es falso, es fingido, porque están haciendo lo indebido. ¿Qué es lo indebido que hizo Pedro? Dice Pablo, bueno, de fingirle a los gentiles que estaba con ellos, pero luego cuando aparecen los judaizantes, se retrae de ellos para, mejor con esto, ¿verdad?, mostrarles que estoy a su lado. Es una forma indecorosa de actuar, una manera indebida de comportarse. Ese no es un amor genuino que Pedro está manifestando, y Pablo por eso dice, le encara, porque era de condenar lo que estaba haciendo. Santiago dice, las acepciones, dice, que se hacen en la iglesia o en cualquier lugar por parte de un cristiano, es otra forma indebida e indecorosa de actuar. Es otro tipo de amor fingido, es decir, no es sincero. Cuando pues solo hablamos de amor, pero cuando llega el momento de demostrarlo, venimos y hacemos esas acepciones de personas. Creo que a esta altura cada uno de nosotros debe evaluarse y mirar cómo es su conducta. Y si usted ve que le caracteriza ese tipo de amor que es fingido, en el nombre del Señor, le animamos a que de rodillas le diga al Señor que lo erradique de usted, porque no es el amor que Dios anhela que mostremos. Así vemos que a manera de advertencia, estos ejemplos de conducta indecorosa, hermanos y hermanas, aparecen en la Escritura para que no los practiquemos, para que no los hagamos parte de nuestro carácter. ¿Y cómo es, hermano Oscar, amonestado el mayordomo cristiano contra otro tipo común de conducta indecorosa, según ya Proverbios? Exactamente, vamos a buscar en nuestras Biblias Proverbios, el capítulo 14, y vamos a leer el versículo 29. Y aquí vamos a encontrar otra conducta indecorosa. Es Proverbios 14, 29, y dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y ahí mismo en Proverbios vamos a ir un poco adelantito al capítulo 18 y vamos a leer la segunda parte del versículo 23. Proverbios 18, 23, la segunda parte dice: mas el rico responde
durezas. Con dureza. Entonces, aquí las dos conductas indecorosas que nos está hablando en el libro de Proverbios, la primera es algo que es muy común, y es el airarse. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, y hablo por experiencia propia, yo me he airado. Yo me acuerdo que una de las formas que yo más sufría esto de la ira, manejando en las carreteras aquí en el área de Dallas-Fort Worth, es muy común que cuando estás manejando te rebasen, te corten, te piten, las personas hasta sacan las manos para decirte cosas o te gritan. Y en vez de mantener una actitud paciente, no impaciente, cuando yo veía que otra persona me cortaba o me pitaba, pues yo le respondía con la misma moneda. Gracias a Dios que nunca me trajo a mayores consecuencias, porque nosotros sabemos, hermanos, de que ahora en día es muy peligroso realmente el tratar de confrontar a otras personas por cualquier motivo que fuera. Gracias a Dios yo estuve orando por mucho tiempo hasta que Dios finalmente me ha dado esa paciencia, que cuando yo voy manejando ahora me cortan, me pitan, hacen de todo, pero ¿saben qué? Simplemente cierro los ojos, elevo una pequeña oración y no le regreso a la persona que me esté haciendo lo que fuera con la misma moneda. Entonces sabemos nosotros que la ira trae muchas consecuencias negativas en la vida, en la familia, en la iglesia, entre hermanos. Esto de la ira es algo que todos nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé su poder para desterrarla por completo. La ira es de esas conductas indecorosas que ninguno de nosotros debería de tener en nuestras vidas, en nuestros caracteres. Entonces, en esta mañana que estamos teniendo aquí este repaso de la lección, les estoy instando a todos que le pidamos a Dios que Él nos dé fuerza para poder vencer esta conducta indecorosa. Y la otra, nomás quiero hablar aquí un momentito, es algo que a veces no lo pensamos, pero ahí en Proverbios 18:23 dice que el rico habla ¿con qué? Con dureza. ¿Y a qué se está refiriendo ahí con dureza? Saben, yo pienso que está hablando de cómo nosotros nos conducimos, cómo nosotros le hablamos a otra persona. Le hablamos de una forma dura, ruda, cuando estamos conversando con alguien, o estamos hablando en una voz apacible, una voz bondadosa, de una forma cortés. Entonces es algo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? ¿Cómo le hablamos a nuestras esposas? ¿Cómo le hablamos a nuestros esposos? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Y qué tal? ¿Cómo entre nosotros como hermanos y hermanas? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos hablamos? A veces no nos damos cuenta, hermanos. Hablamos rudo, hablamos con dureza, y no debería de ser así, porque Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, aunque Él a veces pareciera que le habló así a las personas, no es que les hablaba de una forma dura ni ruda. Él les hablaba en una forma firme, pero con amor, con bondad y con cortesía. Y así deberíamos también cada uno de nosotros tratarnos. Así que yo agradezco mucho, porque apenas comenzando el repaso de esta lección número 10, nos está trayendo lecciones importantes para que cada uno de nosotros entendamos y podamos corregir estas conductas indecorosas. Interesante que el sabio Salomón presenta aquí al rico como alguien que responde durezas, en contraposición al pobre que habla con ruegos. Es que es típico, tal vez no generalizado, pero es típico que algunos ricos
como ellos no necesitan favores de nadie, tienden por lo tanto a tratar a las personas de esa manera, así, con dureza, no amablemente. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan favores de nadie. En cambio el pobre, él, dice el sabio, lo hace de una manera amable, con cortesía. Hermanos, independientemente del estrato social en el cual estemos, pobre, rico, clase media, somos seres humanos. Somos seres humanos y como tal debemos nosotros, en calidad de cristianos y en calidad de mayordomos, debemos nosotros buscar tener ese lenguaje cortés. Y por supuesto, hermanos, Amén. el primer lugar donde debe practicarse eso es en el hogar. Amén. Un lenguaje que no tiene cortesía para tratar a los hijos, para tratar a la esposa o el esposo, es algo que nosotros debemos considerar en esta lección, que no es un motivo puro con el cual nosotros estamos relacionándonos. Pienso que, como decía mi hermano Oscar, debemos examinarnos cómo andamos en esto, hermanos, del carácter, de la ira, de la impaciencia y de la forma como nos expresamos. ¿Y qué tiene que decir el don de profecía al respecto, hermano Carmelo? Bueno, aquí viene algo fuerte esto que yo lo he agarrado para mí. Aquí la sierva del Señor, en el libro The Youth Instructor del 10 de noviembre de 1886, dice así: ha surgido una clase sin dominio propio. No han refrenado el temperamento ni la lengua, y algunos de ellos dicen ser seguidores de Cristo, pero no lo son. Jesús no les ha dado ese ejemplo. Cuando tengan la mansedumbre y la humildad del Salvador, no actuarán según los impulsos del corazón natural, porque esto es de Satanás. Algunos son nerviosos, y si comienzan a perder el dominio propio de palabra o de espíritu bajo la provocación, están tan intoxicados de ira como el ebrio lo está de licor. No son razonables y no son fáciles de persuadir o convencer. No están cuerdos. Por el momento, Satanás tiene el control total. Cada una de estas exhibiciones de ira debilita el sistema nervioso y las facultades morales y dificulta la contención de la ira ante otra provocación. Con esta clase solo hay un remedio: un positivo dominio propio en todas las circunstancias. Amén. Y permítanme leerles un poquito de acá de nuestra elevada vocación. En la página 242.1 dice así: muchas personas tienen una sensibilidad aguda y no santificada que las mantiene constantemente alerta en busca de alguna palabra, alguna mirada, alguna acción que puedan considerar como una falta de respeto y aprecio. Todo esto, hermanos, se debe de vencer. Así es, por un lado o por el otro, como quiera que sea, ¿verdad? Necesitamos mucho esa palabrita que a veces no le entendemos, el dominio propio. Pero ¿cuántos de nosotros apenas nos pisan el callo del pie y luego, ¿verdad? Salta esa bestia, ese ogro que está dentro todavía de nosotros, que según nosotros lo hemos dominado, ¿verdad? Pero no, ahí en esos momentos salta. Así es que pidámosle a Dios que nos ayude y que Amén. miren lo que dice Hebreos 14:12. Dice que sigan la paz y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Así es que, hermanos, el carácter es lo que cuentas, y que Dios nos bendiga. Amén. Y así ha quedado establecido en este día lo que debe caracterizarnos como mayordomos, y es el que los motivos puros sean los que nos muevan a relacionarnos con los demás, a tener esa conducta adecuada, a tener ese decoro y a evitar ese tipo de amor indebido que manifestó Pedro y que se manifiesta en la iglesia, donde hay esas preferencias, donde me llevo más con este y no con este. En la iglesia no debería de haber esas acepciones de personas. Tampoco deberíamos de imaginarnos de que hay acepción de personas cuando no la hay. Cada uno debe evaluarse y uno debe saber si realmente en la iglesia hay personas que no las acepto como acepto a otros.
si eso ocurriera, hermanos, la lección dice hoy, eso es un amor indebido. El amor no hace nada indebido. ¿Cuál? El amor verdadero. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude. Amén. Y Amén. pues que nos dé el Señor, hermanos, la transformación completa en nuestra vida, de manera que tengamos el dominio propio sobre nuestro temperamento y un temperamento que sea transformado por el Señor. Amén. Vamos Sí, a orar. sí. Amén. Amantísimo Padre que esté en el cielo, le agradecemos por hacernos ver la clase de mayordomos que usted quiere que seamos. Mayordomos cuya conducta sea una conducta apropiada, Amén. Sí, donde se manifieste un motivo puro en la relación con los demás. Le agradecemos por hacernos ver, Señor, que si realmente nos caracteriza el amor, y en este caso el amor semejante al de Cristo, el amor ágape, entonces que tengamos en cuenta en el trato con los demás dicho amor. Ayúdanos, por favor, para que las cosas que se han presentado este día y que se manifiestan en nuestro carácter, oh Señor, cosas indebidas, sean desarraigadas de nosotros. Amén. Sí, Señor. Que tú, oh Padre, ejerciendo tu poder en nuestra vida, nos quites ese mal genio, Señor. nos quites esa Amén. impaciencia, Sí, nos Señor. quites esa ira, Sí, nos Señor. quites, Señor, ese mal temperamento, y que nos quites eso de tener favoritos, de tener acepción de personas, que nos quites, Padre, ese amor hipócrita que decimos a veces que tenemos amor por otros, pero luego cambiamos, Señor, como lamentablemente lo hizo Pedro. Ayúdanos, por favor, a que esas cosas no sean parte de nosotros. Sí, Señor. Cámbianos Señor. hoy, Amén. transfórmanos hoy. Amén. Haznos, Señor, mayordomos de la clase que tú buscas, de los que tienen el amor, que no hacen nada indebido y que no buscan lo suyo. Te lo pedimos que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.